Bienvenidos a nuestro podcast, La Biblia en un año. Recuerda que estamos en nuestro espacio Luz que ilumina mi camino. Y el episodio de hoy es el 86 y te lleva por título 10 consejos para los mensajeros de Dios. La resurrección física de Jesucristo es la piedra angular del cristianismo. La resurrección de Jesús confirma todo lo que él dijo acerca de quién era. No se trata de una figura histórica fallecida hace tiempo. Realmente era un hombre cuya identidad era Dios. Resucitó, vive hoy y tú puedes ser su mensajero. ¿Qué tal esta noticia tan espectacular? ¿Sí? Tú y yo podemos ser sus mensajeros. Esto es algo maravilloso. No sé si te da la misma alegría que me da a mí, pero es algo bien especial. Un hombre que Dios usó bastante, como Billy Graham, grabó sus últimas palabras como mensajero de Dios al mundo. Son palabras que habló en su propio funeral, pues debido a que las dejó grabadas. Habló a la gente mediante un mensaje grabado recordando que hay una vida más allá de la tumba y llamando a todo el que escucha a poner su fe en Cristo Jesús. Desde que lo llamó, y eso fue en 1934, cuando él tenía 16 años de edad, fue un mensajero fiel del Evangelio. Habló personalmente sobre Jesús a más de 200 millones de personas. ¿Qué? Sí, escuchaste bien. ¿Qué tal este mensajero, no? Llegó a su palabra, la palabra de Dios, a más de 200 millones de personas. Señor, yo no he hecho nada en comparación de este hombre. Fue amigo y consejero de 10 presidentes norteamericanos. ¡Wow! La audiencia de toda su vida, incluyendo las transmisiones por radio y televisión, supera los 2.002 millones de personas escuchándolo. ¡Uy, Señor! Es que estuvo determinado a aprovechar al máximo cada oportunidad, incluyendo su propio funeral, para compartir el mensaje de Dios al mundo. Definitivamente hay gente que marca la historia para bien, y este hombre es uno de ellos. Mi mensajero es la forma en que Dios describe a Juan el Bautista en Lucas capítulo 7, versículo 27. Tú también, que estás escuchando este podcast, puedes ser un mensajero de Dios. Jesús habla de la palabra acerca del reino, eso lo dice por allá en Mateo capítulo 13, versículo 19. Y es que en el Nuevo Testamento el mensaje es sinónimo de el Evangelio. Eso también lo puedes encontrar en Hechos capítulo 2, versículo 41, en Hechos 4:4, en Hechos 10:44 y en otros pasajes más. Nuestra tarea consiste en algo muy especial. Quiero que estés atento a lo que voy a decir. ¿Cuál es tu tarea y mi tarea? Mi tarea y la tuya consiste en escuchar este mensaje, pero también consiste en declararlo a los demás. Así como lo dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Te lo voy a leer así rápidamente en la Nueva Traducción Viviente. Este es el mensaje que oímos de Jesús, escuchar, y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es la luz y en Él no hay nada de oscuridad. Eso es lo que tú y yo debemos hacer, es nuestra tarea, es lo que Dios nos ha encomendado en esta tierra, escuchar el mensaje y declararlo. Bueno, quiero invitarte que ahora hagamos una lectura, también allí vamos a los Salmos, sí, vamos a ese libro espectacular de los Salmos que envuelve tanta cosa especial, tanta palabra de Dios, tantas reacciones humanas, tantas actitudes humanas. ¿Sí? Vamos a leer Salmos capítulo 37, vamos a leer el versículo 32 hasta el 40. Recuerda que este año estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente, que las siglas en español son NTV. Los malvados esperan en emboscada a los justos, en busca de una excusa para matarlos, pero el Señor no permitirá que los perversos tengan éxito ni que los justos sean condenados cuando los lleven a juicio. Pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino. Él te honrará al darte la tierra y verás destruidos a los perversos. He visto a gente malvada y despiadada,
florecer como árboles en tierra fértil, pero cuando volví a mirar habían desaparecido. Aunque los busqué, no pude encontrarlos. Miren a los que son buenos y honestos, porque a los que aman la paz les espera un futuro maravilloso. Pero los rebeldes serán destruidos, para ellos no hay futuro. El Señor rescata a los justos, Él es su fortaleza en tiempos de dificultad. El Señor los ayuda, los rescata de los malvados, Él salva a los justos y ellos encuentran refugio en Él. Uy, Señor, qué palabra tan poderosa. Y leyendo esta palabra, declaro esta misma palabra sobre el pueblo de Israel. Y declaro, Señor amado, de que aquellos que los maldicen a Israel serán malditos, pero aquellos que los bendicen serán bendecidos, porque está escrito en tu palabra. Bueno, y ahora vamos a leer los consejos, ¿te parece? Entremos pues en esta maravillosa enseñanza del día de hoy. Y es que el primer consejo, o el consejo número 1, es permanece junto a Dios. ¿Sí? Si quieres escuchar el mensaje de Dios, espera en el Señor y vive en Él según su voluntad. Recuerda que la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libra de los malvados y los salva. ¿Por qué? Porque en Él ponen su confianza. No te apartes de Dios, no te alejes de Dios. Permanece junto a Dios. Vamos a hacer una oración. Señor, ayúdame a estar cerca de ti, a permanecer en tus caminos y a esperar en ti. Bueno, y ahora vamos a ver el consejo número 2. Busca la paz. Los mensajeros de Dios deben ser mensajeros de paz. Hay porvenir para quien busca la paz. No deberían ser agitadores ni provocar división innecesaria. En cambio, ser personas de paz. Jesús dijo, dichosos los que trabajan por la paz. Eso lo dijo allá en Mateo capítulo 5, versículo 9. Vamos a orar. Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio, permíteme sembrar amor. Hoy clamo y oro por la paz de Jerusalén, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Bueno, vamos a hacer una lectura bien especial. Y ahora quiero invitarte para que vamos al Nuevo Testamento, a uno de los evangelios que es delicioso poder leerlo, y ese es el Evangelio según San Lucas. Vamos a ir al capítulo 6, versículos del 37 hasta el 49. Recuerda que estamos en la NTV. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Luego Jesús les dio la siguiente ilustración. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en una zanja? Los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu hermano cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes decir, amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Un árbol o un buen árbol no puede producir frutos malos. Un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se recogen de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre una roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esa queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo,
sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. ¡Wow! Vamos ahora ahí mismo a San Lucas capítulo 7. Vamos al capítulo que sigue, que es el capítulo 7. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 10. Continuamos con la Nueva Traducción Viviente. Cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque yo no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos: hagan esto, lo hacen. Al oírlo Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo: les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. ¡Wow! Por eso te dije que es un evangelio delicioso. Es una palabra de Dios que alimenta, que nutre, que fortalece. Es que la palabra de Dios nos llena de fe, nos llena de ánimo, nos consuela, nos vivifica. Aleluya por la palabra. Bueno, y ahora vamos a ver el consejo número 3. No juzgues. Jesús dice: no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. La famosa historia de Jesús de tratar de quitar una astilla en el ojo de alguien cuando tenemos una viga en nuestro propio ojo desafía nuestras actitudes. La verdad es así. Tengo que reconocerles que muchas veces he tratado de quitar la astilla en el ojo de alguien sin quitar la viga en el mío. Y es que es mucho más fácil ver las faltas de quienes nos rodean que ver nuestros propios fallos, errores y pecados. Si vivimos de este modo, siempre estaremos enfrentándonos con los demás. Y así puedo decir que ha sido mi vida. Ay Dios, ayúdame a cambiar y a mejorar. Necesito prestar más atención a mis propios defectos y a las áreas donde debo crecer. Solo entonces podré ayudar a reconciliar a otras personas con Dios en medio de sus luchas. Y es que cuando tratas a los demás con la misma paciencia y amor con la cual Dios te ha tratado, eres más propenso a llevarte bien con la gente y reconocer el valor de los ministerios de otras personas. Así es, tiene mucha razón, Pastor Nicky. Bueno, vamos a orar. Señor, ayúdame a quitar las vigas de mi vida y a extender tu gracia hacia quienes me rodean. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y ahora vamos con el consejo número 4. Perdona a los demás. Jesús dijo: perdonen y se les perdonará. Perdonen a las personas aunque no lamenten sus faltas, es decir, aunque ellos no se hayan arrepentido. El perdón ahorra el malgasto de la ira, el costo del odio y el derroche de energía. ¡Wow! ¡Qué frase tan espectacular! El perdón que Dios te ofrece debería ser un círculo virtuoso que desborde en tus relaciones con los demás. Así es, eso debería ser el perdón en mi vida y en la vida de los demás. Vamos a orar. Señor, gracias por haberme perdonado. Ayúdame a perdonar a los demás sin importar si lamentan o no lo que hayan hecho. Ayúdame, Dios de los cielos, a entender que el perdón es un beneficio para mí. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, y ahora vamos al consejo número 5. Ofrenda tu vida. Como vimos ayer, la generosidad está en el corazón del cristianismo. En este pasaje Jesús reitera aquel mensaje: den y se les dará.
Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Así es. Vamos a hacer una oración entonces, ¿les parece? Señor, ayúdame a reflejar tu generosidad en mi actitud hacia los demás. Ayúdame a buscar lo bueno en los otros, a perdonar y a dar, pero a dar generosamente. No quiero ser tacaño, quiero ser un hombre generoso. Amén y amén. Bueno, y ahora vamos al consejo número 6. Y este consejo número 6 es algo muy especial. Engancha tu vida a una estrella. ¿Cómo así? Pues te lo digo de esta manera. Uno de los mejores consejos que le dieron al pastor Nicky Gumbel fue el siguiente. Engancha tu vagón a una estrella. ¿Sí? Y eso era uno de los consejos que le dieron cuando él se estaba capacitando como pastor. Jesús dijo, el discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro. Y es que cuando el pastor Nicky Gumbel se preparó como pastor, él tuvo como mentor a otro pastor llamado Sandy Miller. Y ahí él entendió que él debía enganchar su vida al ejemplo de Sandy Miller. Y debía aprender de él. Yo te hago la pregunta, ¿a qué tipo de personas debes engancharte o a qué tipo de personas estás enganchado? De pronto estás enganchado a aquel que vive sin fe, de pronto estás enganchado a aquel que mantiene borracho, drogado, de pronto estás enganchado a aquella persona que vive con lujuria, a aquella persona que vive mintiendo. Yo quiero invitarte a que busques una persona en la cual veas que realmente está Dios y enganches tu vida bajo ese liderazgo y puedas aprender, puedas capacitarte y tal vez no logremos ser igual a esa persona, pero sí vamos a aprender y vamos a llegar lo más alto posible, ¿sí? Eso es algo muy especial a lo que debemos apuntar, a esas personas sabias, aprender acerca de ellos. Dice el pastor Nicky Gumbel que por eso es la razón, esta es la razón por la que él lee biografías de personas como William Wilberforce, Billy Graham, porque fueron ejemplos que nos enriquecen e inspiran a apuntar más alto. Desde luego, el mayor ejemplo de todos es Jesús y es la única estrella. Los demás simplemente somos como unos luminares que Dios nos guía y nos pone a nosotros de su luz para que nosotros también alumbremos a otros. Entonces mi motivación es, engancha tu vida a Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por los héroes de la fe que han vivido antes de mí y por los líderes que has puesto en mi vida. Hoy bendigo la vida del apóstol Claudio Palacios, la profeta Patricia. Hoy bendigo la vida del pastor Juan Centeno, la pastora Elizabeth Centeno. Gracias por ellos, Señor. Ayúdame a aprender de ellos y a procurar crecer en mi caminar contigo. Vamos ahora al consejo número 7. Guarda tu corazón. Jesús dice, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Si quieres ser un mensajero de Dios, tienes que llenar tu corazón con la presencia de Dios, con la palabra de Dios, con el carácter de Dios. Billy Graham siempre solía decir que le gustaba hablar desde la abundancia del corazón. Vamos a orar. Señor, ayúdame a guardar mi corazón, a atesorar el bien, así como oró David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Señor. Señor, ayúdame a no llenar mi corazón de basura, ni de odios, ni de resentimientos, ni de series de Netflix, ni de Prime, ni de ninguna plataforma de esta, Señor. Ayúdame a llenar mi corazón de tu palabra. Ayúdame a llenar mi corazón no de la basura de la cultura de hoy por hoy, Señor, como la cultura woke, no de la basura, Señor amado, de esas culturas como la Terian. No, Señor, ayúdame a llenar mi corazón con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bueno, y ahora vamos al consejo número 8. Obedece la palabra de Dios. Superficialmente las dos casas se veían iguales. ¿Recuerdas la ilustración, el ejemplo, la parábola? Pero la que colapsó, la que se vino abajo, la que se derrumbó, la que se hizo trizas cuando vinieron las aguas, los vientos, los problemas, era aquella que no tenía cimientos. Era aquella que vivía llena de apariencias. Esta casa representa una vida que vive aparentando, que delante de las personas hablan bonito, que postean fotos, ay, lindas, que se toman foto con el hijo, con la hija, con el, ay, es mi motor, que se toman fotos con el esposo, la esposa, eres el amor de mi vida, ¿sí? Pero que realmente no viven eso, porque viven en una hipocresía. No hay cimientos. Recuerda lo que Jesús dijo. El que oye mis palabras y no las obedece, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra sin cimientos. ¿Cuál es entonces la diferencia? La diferencia entre las dos es que la persona sabia oye el mensaje y lo obedece. Le obedece lo que Dios lo manda a hacer. Y es que no es suficiente con que estudies el mensaje. Ay, estoy en el instituto bíblico, tengo un posgrado en teología. Qué bueno por eso, no te estoy diciendo que está mal, es muy lindo, muy chévere. Pero si lo estudias y no lo vives, no lo practicas, entonces serás como aquella persona necia que construiste tu vida sin cimientos. Y ya sabes lo que dice la palabra, no lo digo yo. Esa casa se vino abajo, se destruyó. ¿Sí? Por lo tanto, te motivo a que construyas tu casa sobre la roca, sobre la palabra de Dios, obedeciendo al Señor. Vamos a orar, Señor, ayúdame a escuchar tus palabras y a ponerlas por práctica. Hay varias cosas de tu palabra que a nosotros los seres humanos no nos agradan, porque nos hablan de renunciar, porque nos habla de bajar la cabeza, porque nos habla de perdonar, porque nos habla de ayudar a veces. Pero te pido que nos ayudes a obedecer todo, no tan solo una parte. Amén y amén. Bueno, y ahora vamos al consejo número 9. Sométete a la autoridad. Y es que toda autoridad viene de estar sometido a otra autoridad. Wow. Y esta lección nos la dio el centurión cuando habló o mandó a su siervo y le hizo reconoció esto ante Jesús y le dijo que la autoridad de Jesús procedía de estar sometido a la autoridad, así como su propia autoridad como centurión para dar órdenes venía a estar bajo la autoridad de sus jefes. ¿Sabes? Tu mensaje tendrá autoridad si estás sometido a la autoridad de Dios, si estás sometido a la autoridad también de tus padres, si estás sometido también a la autoridad de tus jefes, si estás sometido a las autoridades también que regulan, ¿sí? Y eres guiado por su Espíritu Santo. Cuando eres guiado por el Espíritu Santo, tienes autoridad. Esta autoridad no te pertenece, no nace en ti, ¿sí? Esta autoridad viene de parte de Dios y Dios te autoriza para que seas su mensajero. Y es que el apóstol Pablo, recuerda que habló por allá en 2 Corintios 5:20 de ser un embajador del Evangelio. Y recuerda que el embajador no es el rey o el presidente. El embajador es un enviado. Eso eres tú y soy yo. Somos unos enviados. Vamos a orar. Señor, gracias por haberme autorizado a ser tu mensajero. Ayúdame a ser un fiel embajador del Evangelio ante quienes me rodean. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y ahora vamos a volver al Antiguo Testamento. Vamos a hacer una lectura bien especial ahí en el Antiguo Testamento. Vamos a leer ahora Números capítulo 22, versículos del 21 hasta el 41 en la Nueva Traducción Viviente.
A la mañana siguiente, Balaam se levantó, ensilló su burra y salió con sus funcionarios moabitas. Pero Dios se enojó porque Balaam iba con ellos, así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso. Mientras Balaam y dos de sus sirvientes iban montando, la burra de Balaam vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. La burra se apartó del camino y se desbocó hacia un campo, pero Balaam la golpeó y la obligó a regresar al camino. Entonces el ángel del Señor se detuvo en un lugar donde el camino se hacía estrecho entre las paredes de dos viñedos. Cuando la burra vio al ángel del Señor, trató de pasar, pero aplastó el pie de Balaam contra la pared, así que Balaam la golpeó de nuevo. Entonces el ángel del Señor se adelantó y se plantó en un lugar tan estrecho que la burra no podía pasar del todo. Esta vez, cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces Balaam, furioso, volvió a golpear la burra con su vara. Así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. ¿Qué te he hecho para merecer que me pegues 3 veces? Le preguntó la burra a Balaam. Me has dejado en ridículo, gritó Balaam. Si tuviera una espada te mataría. Pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida, le contestó la burra. ¿Alguna vez te he hecho algo así? No, admitió Balaam. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante él. ¿Por qué le pegaste a tu burra 3 veces? Le preguntó el ángel del Señor. Mira, he venido a impedirte el paso, porque con terquedad te me opones. 3 veces la burra me vio y se apartó del camino. Si no, te aseguro que te habría matado a ti y había dejado a la burra con vida. Entonces Balaam le confesó al ángel del Señor, he pecado. No comprendí que tú estabas parado en el camino para impedirme el paso. Volveré a casa si te opones a mi viaje. Pero el ángel del Señor le dijo a Balaam, ve con estos hombres, pero habla solamente lo que yo te diga. Así que Balaam siguió con los funcionarios de Balac. Cuando el rey Balac supo que Balaam estaba en camino, salió a su encuentro a una ciudad moabita situada en el río Arnón, en la frontera más distante de su tierra. ¿No era urgente la invitación que te envié? ¿Por qué no viniste enseguida?, le preguntó Balac a Balaam. ¿No me creíste cuando te dije que te honraré con una generosa recompensa? Mira, contestó Balaam, ya he venido, pero no está en mis manos decir lo que yo quiera. Hablaré únicamente el mensaje que Dios ponga en mi boca. Luego Balaam acompañó a Balac a Kiriat Husot. Allí el rey sacrificó ganado y ovejas y envió porciones de carne a Balaam y a los oficiales que estaban con él. A la mañana siguiente subió con Balaam a un lugar llamado Bamot Baal, y desde allí se podía ver parte del pueblo de Israel. Vamos ahora al capítulo 23, Números 23, versículos del 1 hasta el 26. Continuamos con la Nueva Traducción Viviente. Entonces Balaam le dijo al rey Balac, constrúyeme aquí 7 altares y prepara 7 becerros y 7 carneros para que los sacrifique. Balac siguió sus instrucciones y los dos sacrificaron un becerro y un carnero en cada altar. Entonces Balaam le dijo a Balac, quédate aquí con tus ofrendas quemadas, y yo iré a ver si el Señor me responde. Entonces te diré lo que Él me revele. Así que Balaam fue solo a la cima de la colina sin vegetación, y allí se reunió Dios con él. Balaam le dijo, preparé 7 altares y sacrifiqué un becerro y un carnero en cada altar. El Señor le dio a Balaam un mensaje para el rey Balac, y después le dijo, regresa donde está Balac y dale mi mensaje. Así que Balaam volvió y encontró al rey de pie al lado de sus ofrendas quemadas con todos sus funcionarios de Moab. Este es el mensaje que Balaam transmitió. Balac me mandó a llamar desde Aram. El rey de Moab me trajo desde las colinas del oriente. Ven, me dijo, maldíceme a Jacob. Ven y anuncia la ruina de Israel. Pero, ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quienes el Señor no ha condenado? Desde las cimas del precipicio los veo, y los miro desde las colinas. Veo a un pueblo que vive aislado, apartado de otras naciones. ¿Quién puede contar los descendientes de Jacob, tan numerosos como el polvo? ¿Quién puede contar siquiera a 1/4 parte del pueblo de Israel? Permíteme morir como los justos, deja que mi vida acabe como la de ellos.
Entonces el rey Balac le reclamó a Balaam: ¿qué me has hecho? Te traje para maldecir a mis enemigos, en cambio los has bendecido. Pero Balaam respondió: yo hablaré solamente el mensaje que el Señor ponga en mi boca. Entonces el rey Balac le dijo: ven conmigo a otro lugar, y allí verás otra parte de la nación de Israel, aunque no a todos. Maldice por lo menos a esa parte. Así que Balac llevó a Balaam a la meseta de Sofín, en la cima del monte Pisga. Allí construyó 7 altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces Balaam le dijo al rey: quédate aquí con tus ofrendas quemadas, mientras yo voy a encontrarme con el Señor. Entonces el Señor se reunió con Balaam y le dio un mensaje. Le dijo: regresa con Balac y dale mi mensaje. Balaam volvió y encontró al rey de pie junto con sus ofrendas quemadas, con todos los funcionarios de Moab. ¿Qué dijo el Señor?, preguntó Balac ansiosamente. Este es el mensaje que Balaam transmitió: levántate, Balac, y escucha. Óyeme hoy, hijo de Zippor. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Escucha, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Ninguna desgracia está en su plan para Jacob. Ningún problema espera a Israel, pues el Señor su Dios está con ellos. Él ha sido proclamado su rey. Dios los sacó de Egipto. Para ellos Él es tan fuerte como un buey salvaje. Ninguna maldición puede tocar a Jacob. Ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel, pues ahora se dirá de Jacob: qué maravillas ha hecho Dios por Israel. Qué pueblo se levanta como una leona, como un majestuoso león que se despierta. Ellos se niegan a descansar hasta que hayan devorado su presa, y beben la sangre de los que han matado. Entonces Balac le dijo a Balaam: está bien si no los maldices, pero al menos no los bendigas. Así que Balaam le respondió a Balac: ¿no te dije que solamente podía hacer lo que el Señor me indicara? Wow. Y esto nos da como resultado el consejo número 10. Y es que el consejo número 10 es: termina bien. Ese es el consejo número 10. Cuando el Nuevo Testamento narra la vida de Balaam, dice que ese es un contraejemplo, porque se lo cita como un ejemplo de falso profeta. Dice en el Nuevo Testamento que han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balaam, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de su justicia, pero fue reprendido por su maldad. Su burra, una muda bestia de carga, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Eso lo puedes encontrar allá en 2 de Pedro capítulo 2 versículos 15 y 16. Y es que es una advertencia a no ignorar la guía del Espíritu Santo. 3 veces el ángel del Señor trató de evitar que Balaam fuera con Balac, pero Balaam estaba determinado a irse, pese al hecho de que el ángel del Señor tratara de interponerse en su camino y le dijera: ¿no te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? ¡Wow! Balaam iba a aceptar un pago por darle a Balac o a Balac el oráculo que él quería escuchar. Él quería que maldijera al pueblo de Israel. Pero en el pasaje de hoy vemos que en un momento determinado Balaam había intentado hacer lo correcto. Dijo: solo que no podré decir nada que Dios no ponga en mi boca. Por lo tanto, la vida de Balaam es una advertencia de que incluso personas que han sido usados grandemente por Dios pueden acabar metiéndose en un lío, pueden destruir sus vidas y dañar la vida de otros. Es de mucho aliento seguir haciendo lo que Balaam en un momento dado comenzó a hacer: escuchar el mensaje de Dios, transmitírselo a los demás. Y si tú y yo lo hacemos de esa manera, vamos a terminar bien. Vamos a orar. Señor, ayúdame a ser un buen mensajero. No quiero ser un mensajero de las tinieblas, no quiero ser un mensajero de maldad, de iniquidad, de perversión, no quiero ser un mensajero de ruina. Quiero ser un mensajero de Dios, un mensajero fiel, un mensajero que hace lo correcto, un mensajero que es sensible a la voz del Espíritu Santo. Quiero seguirte a donde me guíes y permanecer fiel a tu lado hasta el final. Amén. Y amén.
Bueno, vamos a leer el comentario de la pastora Pippa Gamble. Ella hace como referencia y toma como referencia Números 22 del 21 al 28. Y ella dice, no me gusta que la gente sea cruel con los animales. En ocasiones los animales son más sensibles que los humanos, como en este caso, donde la burra de Balaam lo había servido fielmente. Dios puede incluso usar animales para hablarnos. Balaán estaba determinado a avanzar pese a los obstáculos. La dificultad a la que nos enfrentamos en la vida es destruir cuál es el plan de Dios. A veces resulta difícil discernir si Dios nos está impidiendo transitar en un camino desastroso o si se trata de una posición ante la que tenemos que orar para derrotarla. Sea cual sea la situación, la clave es la intimidad con Dios, porque estando en la intimidad con Dios es donde tú y yo vamos a poder discernir si es una oposición o si es Dios mismo frenando. Bueno, amados, recordemos que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gamble de la iglesia HTB en Londres, Inglaterra. Y la voz de este podcast es de su amigo y servidor Luis Alfonso González. Hasta la próxima. Bendiciones.